Dios bendiga a los que nos miran en Facebook, los que nos mirarán en YouTube y también en Canal 16 los viernes a la 1 de la tarde. Gloria a Dios por disponer su corazón. Muy bien, vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12. Pero lo vamos a leer desde el versículo, vamos a leer algo desde el versículo 15 del capítulo 11. Para los que traen ahí su Biblia, los que también dice la Biblia, bienaventurados son los que oyen. Pero qué bueno si trae su Biblia, que debe andarla. Todo cristiano debe andar la Biblia, hermanos, ¿verdad? Eso es bien importante. Hay que, si no tiene una, pues la puede comprar, y si no, también nosotros le podemos conseguir una, ¿verdad? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 11, verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien, vamos a empezar con ese tema, la séptima trompeta y el tercer ay, que fue el que no vimos la vez pasada. La séptima trompeta. Siempre que se llega al séptimo, hay tres tandas de séptimo, vamos a decir así, en el libro de Apocalipsis: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Y son los 21 juicios que consuman los juicios de Dios sobre la tierra. Y también pues se le llama a esto la ira de Dios. La ira de Dios. Es que cuesta pensar en un Dios de amor, pero que también sea un Dios con ira. Pero la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Cuánta misericordia y cuánto amor ha tenido Dios durante siglos, siglos y siglos y siglos. Y ha tenido que soportar al ser humano con tanta maldad. Hitler, por ejemplo, mató a 6 millones de judíos y mató a más gente, y con muchos de ellos hizo jabón, los deshacía en ácidos. Era terrible, pues, y todas esas maldades Dios las ha tenido que soportar del ser humano. Los indígenas de América sacrificaban muchachas, muchachos, niños, y los sacrificaban a los dioses, a los demonios. Entonces Dios ha tenido que soportar todo esto, hermanos, de la humanidad, y lo sigue soportando. Pero llega un momento que la ira de Dios tiene que destacarse. La Biblia habla del gran día de la ira de Dios y se refiere a esos 3 años y medio que van a golpear la tierra para darle fin al gobierno humano, al gobierno humano. Entonces, en la séptima trompeta, siempre que llegamos al séptimo, vemos algo muy diferente a lo que sucede entre el 1 y el 6. Por ejemplo, vimos el séptimo sello. En el séptimo sello, vemos en la séptima trompeta y en la séptima copa acontece una sucesión de hechos divinos que marcan un antes y un después decisivo en los juicios de Dios. Eso se da cada vez que se llega
al séptimo sello, se llegó a la séptima trompeta y a la séptima copa. Acontecen eventos, hechos divinos que marcan un antes y un después decisivos en los juicios de Dios. Por ejemplo, el séptimo sello nos presentó a los 7 ángeles y a las 7 trompetas. Hubo un silencio reverente y luctuoso, de tristeza también en el cielo, antes de los próximos juicios. Sé que tampoco Dios, hermanos, se complace en tener que hacer esto, pero hay que hacerlo, porque Dios es un Dios justo y la maldad no puede prevalecer para siempre. En la séptima trompeta, pues aquí nos presenta, hermanos, un acto solemne y estruendoso. En ese acto solemne y estruendoso se nos presenta el decreto decisivo sobre el fin del reino humano y el inicio del reino eterno del Mesías. También en la presentación de la séptima trompeta se presenta, valga la redundancia, la derrota definitiva de Satanás y el final del reino del anticristo con los juicios de las 7 copas de la ira. Así se le llama, las 7 copas de la ira. Eso no lo podemos cambiar porque tendríamos que cambiar a Dios. Tendríamos que cambiar a Dios. Y entonces lo que vamos a ver aquí en estos versículos que vamos a ver del capítulo 11, al final del capítulo 11, es una fiel dedicación y reconocimiento al único verdaderamente digno. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo, es Dios en toda su plenitud. Entonces, empezando con el versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se cree que en el mundo, hermanos, en la historia, en toda la historia que se conoce de la humanidad, solo han habido 20 días de paz. De allí han habido guerras, porque si no hay una guerra en un lado, hay guerra en otro lado, pleitos, de pronto guerras internas. Total de que no ha habido suficiente tiempo para decir: oh, la tierra hoy, todo el planeta está en paz. No, si no hay guerra en un lado, la hay en otro lado. Pero tenemos esta gran bendición y esto tan hermoso, hermanos, que se va a dar, que los reinos del mundo van a venir a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que va a reinar. El ser humano ha hecho un mal trabajo en gobernar. Ha defraudado a Dios, han defraudado, hermanos, a la humanidad. Siguiendo el versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Mire qué bella adoración, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esta gran satisfacción, hermanos, esta gran fe y este sentir de reconocimiento y de adoración debe estar en nosotros ya en este tiempo. Debemos tenerlo y darle gracias a Él, porque Él es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjese que hace poco estaba escuchando a una persona que es experta en hablar hebreo y hablaba del nombre de Dios, el tetragramatón, que son las 4 consonantes del alfabeto hebreo que nos presentan el nombre de Dios, pero que sin vocales no tiene una pronunciación. Pero ella decía de que estas letras representan estas palabras: el que era, el que es y el que será. Y el que será. Y Dios es eso, hermano, el que era, el que es y el que será por los siglos de los siglos.
Y ese que ha de venir es Cristo, hermano. Has tomado tu gran poder, dice, y has reinado. Mucha gente se pregunta cuando ve el maldad y dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Pues yo le diría, Dios está ahí teniendo paciencia. Dios está allí teniendo paciencia. Sé que la gente que está viviendo en la violencia, el mal y las injusticias en carne propia, desean ver la justicia de Dios cayendo ya en este tiempo. Pero todo se debe a su tiempo, hermano. Verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta parte donde dice, y se airaron las naciones. Esto representa, hermanos, que las naciones se encaminan a tiempos de más violencia. Airarse es enojarse. Ahorita, hermanos, el mundo de alguna manera está un poco tenso con los problemas que se están dando en Europa por la situación de Rusia con Ucrania. Y que pues Rusia ya pues tomó posesión ya en el 2014 de la región de Crimea que pertenecía a Ucrania. Y entonces ha habido tensiones allí y no se sabe, que cada país pues dice lo que considera, pero hay movimientos de tropas, la OTAN, Estados Unidos y entonces hay ahí una situación de amenazas bien difíciles, prácticas militares. Rusia pues se cree que con más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania, lista para invadir. Ellos dicen que no, Estados Unidos dice que sí, y ahí están, hermanos, en ese problema bastante serio. Estados Unidos ordenando a su gente que se salgan de Ucrania, Europa ordenando a su gente que se salgan de Ucrania, y así está el mundo, hermanos, en tensiones. China, pues con sus también proyectos armamentistas enormes, y Taiwán pues sintiéndose amenazado, acusando a China de invadir su espacio aéreo, de una inminente invasión de China a Taiwán. Entonces, hermanos, así está el mundo, así está el mundo. En estas potencias, estas grandes naciones con tan grandes armamentos, son así, hermanos, como la pólvora esperando que le acerquen un fósforo. Así está el mundo, hermano. Y por eso dice, y se airaron las naciones. O sea, vamos hacia esos tiempos proféticos donde las naciones están peleando por los recursos naturales de la tierra, pelean por el comercio, por el control, la hegemonía del comercio. Y así está el mundo, hermanos. Así está el mundo. O sea, esto no hay otra manera de ver esto. Es así como se cumplirá. Verso 19. Pero antes del verso 19, por favor, retrocedamos la diapositiva, hijo. Hay algo aquí que me gusta, hermanos, donde dice, y dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Pero también dice, el tiempo de juzgar a los muertos. El tiempo de juzgar a los muertos. Hermanos, el juicio a los muertos todavía no ha llegado. Será el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 21. La Biblia habla de un juicio al final para los muertos. Ahora los muertos están, la Biblia le llama en un lugar que se llama el Hades. Hay otro tema para eso, pero un lugar aparte. Los que mueren en Cristo, como Pablo nos lo presenta en algunos momentos, y el mismo Señor Jesucristo se lo dijo también al ladrón de la cruz que murió allí junto con él ese día, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Están esos lugares. Los muertos con Dios van a estar con Dios,
y los que mueren sin Dios van a un lugar de espera. No es el purgatorio. Purgatorio significa purgar penas. Eso es purgatorio, viene de la palabra purgar. O sea que significa que alguien, si existiera, pero no, la Biblia no nos dice nada de ese lugar y por todo lo que nosotros vemos no existe. Pero la idea es de un lugar donde llega el muerto a tener un sufrimiento y a pagar con sufrimiento sus pecados para luego ir al cielo. Es algo muy contradictorio porque entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz entonces? Si cuando Jesucristo murió en la cruz, perdonó nuestros pecados. No le dijo al ladrón de la cruz, a aquel ladrón arrepentido, hoy mismo estarás en el purgatorio, ¿verdad? Purgando tus pecados, porque yo te voy a salvar, pero no estás totalmente salvo. Entonces tenés que purgar tus penas. No le dijo eso, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo fue suficiente. La Biblia habla de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, borra todos los pecados. Pero si hay que ir a algún purgatorio a pagar penas, entonces significa que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo no fue total, no fue completo, no hizo cabal el trabajo. Y eso es un insulto al sacrificio de Jesucristo. Bueno, de hecho, hermanos, estas ideas del purgatorio no son bíblicas, son muy posteriores, muy después de los tiempos bíblicos, muchos siglos después. Vienen estas ideas del purgatorio, pero no existe. En la Biblia, en la palabra, en la revelación de Dios no existe. Lo que existe en la Biblia es salvación total para el que es redimido en la sangre de Cristo. Y para el que no cree, pues tiene que enfrentar el juicio del trono blanco en Apocalipsis capítulo 21. Ese tema lo veremos más adelante. Entonces, aquí dice claro, el tiempo de juzgar a los muertos. Ahorita no es tiempo de juzgar muertos. No puede estar alguien en un purgatorio pagando una pena sin juicio. No sé si me explico, es algo ilógico. Pero ahorita no es tiempo de juzgar ni de condenar muertos, ahora en el que estamos viviendo. Pero en ese tiempo, ya cuando se esté llegando el final, entonces sí va a ser el tiempo de juzgar a los muertos, pero también va a ser el tiempo de dar el galardón, el premio a los que sirven a Dios, a los santos. Aquí el santo no significa perfecto, sino a los que han entregado a Dios y los que sirven a Dios y están apartados para Dios, porque la palabra santo significa apartado del pecado. Amén, hermanos. La perfección la alcanzaremos el día que seamos transformados en cuerpo y alma. Pero también de dar el galardón, el premio, dice a los que temen tu nombre. Todo es un conjunto. A pequeños y a los grandes. Pero también, dice el Señor, viene a destruir a los que destruyen la tierra. Así, ese es el destino. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La palabra aquí, el arca de su pacto, esta expresión nos trae a la memoria ese gran deseo de Dios de salvar a los israelitas a través de su palabra. Y recordemos que Dios es un Dios de pactos, un Dios de compromisos. Lo que Dios promete lo cumple. Él es Dios de pactos. Por eso, hermanos, a Dios también le gusta la gente de pacto, gente de compromiso. Un pacto, cuando se tiene un pacto, no se debe invalidar ese pacto, no violarlo, ese pacto. En el caso de Dios, Dios nunca va a invalidar un pacto con nadie. Nosotros, por ser humanos, afrentamos al pacto, pero Dios no. Por ejemplo, nosotros hoy dice que somos miembros del nuevo pacto en Jesucristo. Pero cuando aparece aquí el arca del pacto, viene a la memoria el trato que Dios tiene con los hijos de Israel. Bueno,
Así que cuando se da ese evento en el cielo, hermanos, la tierra tiembla con gran terremoto, con truenos y también granizo. Vamos a ver, ahora sí ya pasando al capítulo 12. Vamos a ver la visión de la mujer y el dragón en este séptimo sello. En este séptimo sello vamos a ver lo que es la mujer, la visión de la mujer y el dragón, capítulo 12. Quiero que pongamos mucha atención a esto. Esta mujer, hermanos, y este dragón que vamos a ver en el capítulo 12, es una fiel representación de la guerra espiritual que ha habido de parte de Satanás contra la nación hebrea, la nación israelita. De esa nación de la cual nació el Mesías Redentor, de la cual nació Jesucristo, de la cual también nacieron los profetas y los apóstoles. De allí de donde nos vino la revelación. Esa nación con la cual Dios tiene un pacto con ellos. Satanás tiene un enojo terrible con esta nación. Y aquí pues en el capítulo 12 vamos a ver esa fiel representación de esa guerra espiritual que hay contra la nación judía. Vamos a ver el versículo 1. Dice: apareció en el cielo una gran señal, grande. Cuando dice gran señal, pues está dándole importancia. Es algo enorme, algo que debe ser muy tomado en cuenta. Una gran señal. ¿Cuál es la visión? Dice: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer en las profecías? Bueno, esta mujer es una representación de la nación israelita. El sol, vestida del sol, pues simboliza la luz y la protección de Dios sobre ellos. Por supuesto, en algunos momentos Dios parece que los abandona, pero no los abandona del todo. Solo los ignora por un momentito para que sepan lo que es vivir sin su resguardo, sin su protección. Porque en algunos momentos hemos visto nosotros en la historia que los israelitas prácticamente con sus actos, con sus hechos, le han dicho a Dios: no queremos nada de ti. O déjanos vivir a nuestra manera, no queremos tener nada que ver con tu voluntad, con tu palabra, con tus leyes. Y ha llegado a haber tanta maldad en los israelitas que Dios los ha ignorado por cierto tiempo para que ellos aprendan la lección. Pero eso no significa que Dios los ha abandonado del todo. Dios ha estado pendiente. Recuerden que Dios no invalida sus pactos. Así que esta mujer es una fiel representación de esa nación israelita. El sol simboliza la luz y la protección de Dios sobre ellos, la revelación que también les vino a ellos. Las 12 estrellas que se ven en su, regresando un poquito a la diapositiva, ¿verdad? Que esa corona que se mira con 12 estrellas en su frente es una representación de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. En algunas interpretaciones teológicas, algunas religiones han creído que esta mujer es María, pero no, realmente no tiene sentido que sea ella. Ella cumplió su ministerio, que fue el traer al Hijo de Dios, darle esa parte humana al Hijo de Dios, y cumplió ella su gran ministerio. Pero esto que vemos aquí es muy diferente y lo vamos a ir explicando a medida leemos el capítulo 12. Y a medida vamos leyendo el capítulo 12 nos vamos dando cuenta que no es ella, definitivamente. No tiene por qué ser ella. Vamos a ver, verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Estando encinta, estando en el embarazo, clamaba con dolores de parto. Claro, aquí al verlo así pareciera directamente que es María, pero realmente no es ella. Entendamos algo, que en el propósito de Dios, la nación hebrea
ha estado en un embarazo angustioso en el propósito de Dios. Desde la muerte de Abel, hermanos, la muerte de los niños varones en Egipto, también la matanza de los niños por parte de Herodes. Todo esto, hermanos, es parte de la angustia que ha tenido la nación israelita por ser la progenitora del Hijo de Dios, en sentido de nación, ¿verdad? Esas expresiones figurativas se mencionan, hermano, incluso en nuestros días, cuando hay una persona ilustre en el pueblo, por ejemplo, y es un poeta o es algo, y luego pues alguien hace una remembranza de él, dice, es hijo de San Marcos, ¿verdad que sí? Se expresa. Un hijo, dice, de nuestra ciudad, un hijo de nuestro municipio. Es en ese sentido, entonces Jesucristo es hijo de Israel, hijo de la nación israelita. Nosotros, por ejemplo, somos hijos, geográficamente hablando y políticamente hablando, somos hijos de Honduras, porque aquí nacimos en Honduras, somos hondureños, somos hijos de esta tierra. Son sentidos figurativos, ¿verdad? Claro, en sentido literal, nacimos de nuestra madre. Seguimos entonces viendo a Israel representada en esta mujer en el capítulo 12, verso 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, otra señal, en conjunto con esto. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón aquí, hermanos, es el diablo. El color escarlata es el color de la guerra, de la sangre, porque de eso se trata. Satanás vino a robar, matar y destruir. Él será el capitán de las guerras del mundo. Esas 7 cabezas, esos 10 cuernos, pues es el gobierno del anticristo. Esa maquinaria de maldad que Satanás mismo va a estructurar para hacerle un gran daño a este mundo. Es el gobierno del anticristo. Son 7 reinos históricos unidos geográficamente y 10 gobiernos aliados con Satanás en el tiempo de la gran tribulación. Porque esto es político. Esto es político. El anticristo será un político. Él no es un religioso. No es tampoco un adivino en sí. Le va a hacer a todas esas cosas, pero él en sí es un político, por allí es lo del anticristo, no le pongamos duda, es un político, será un político, si ya existe pero todavía no se ha revelado. Verso 14, hablando del dragón escarlata, este dragón rojo lleno de sangre, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cómo sabemos que no son estrellas literales? Bueno, no son estrellas literalmente porque las estrellas son demasiado grandes y no se pueden lanzar sobre la tierra porque simple y sencillamente la tierra es mucho más pequeña que las estrellas, que una estrella. Y hay estrellas que son millones y millones de veces más grandes que la tierra. Entonces es una representación de los demonios. La tercera parte de los ángeles que se rebeló contra Dios. La tercera parte de las estrellas son una figura de la tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios. Al despreciar a Dios, póngame atención en esto, al despreciar a Dios y seguir a Satanás. El ser humano, al igual que los demonios o al igual que los ángeles, tenían que elegir o amar y apreciar a Dios o despreciar a Dios. Por eso Jesús dijo, nadie puede amar a 2 señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Y eso se aplica en todo, hermano, se aplica en todo. Entonces los demonios en un momento fueron ángeles y eligieron despreciar a Dios. Así como el ser humano hoy también, hermano. El ser humano elige despreciar a Dios. Sé que no lo dicen abiertamente,
pero en la práctica lo hace. Con sus hechos, dice la Biblia, lo niegan. Con sus hechos lo niegan. ¿Cuánta gente hay en San Marcos? ¿Cuánta gente? Muchos, cientos de personas. ¿Cuántos de esas personas sirven a Dios? ¿Honran a Dios? ¿Cuántos? Muy pocos. E incluso dentro de las mismas iglesias se reduce porque no todos tienen realmente esa entrega y ese verdadero amor y ese verdadero aprecio por Dios. Incluso dentro del mismo pueblo que se dice ser cristiano, existe desprecio para Dios. Existe desprecio. Entonces, al despreciar a Dios, se toma partido con el diablo, porque eso es lo que el diablo le encanta, y él se complace de ver al ser humano despreciando a Dios. ¿Quiere usted complacer a Satanás? Desprecie a Dios. ¿Queremos que Satanás esté halagado y satisfecho? Que Dios no nos importe, que su palabra no nos importe y él estará satisfecho. Y seguimos, dice, y el dragón, aquí vuelve otra vez la mujer, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí de alguna manera también hay una conexión con María, la madre del Señor, en este aspecto, cuando dice tan pronto como naciese. En ese momento, cuando Jesús nació, recuerden el gran peligro que él corrió. Literalmente, hermanos, Satanás intentó hacerlo a través de Herodes, de matar al Hijo de Dios. Satanás siempre ha tratado de destruir a la nación israelita a causa, hermanos, de la simiente del Mesías. Él lo sabe. Él sabe que a través de esa nación había un pacto, hay un pacto de Dios con Abraham, que a través de su descendencia nacería el Mesías. Así que Satanás ha tratado de destruir a esa nación. Trató de destruirla a través de Faraón, haciéndolos esclavos por 400 años. Cuando lee usted el libro de Esther, trató de exterminar a todos los israelitas que estaban en todo el imperio persa a través de un hombre llamado Amán, que logró conseguir que el rey creara un edicto, una ley que ordenaba la aniquilación total del pueblo judío. Después, con Hitler, Adolfo Hitler fue lleno del diablo y una de las metas que él tenía era destruir a los judíos, a los israelitas, todos los que tuvieran nexo, conexión con la nación israelita, destruirlo. Bueno, de hecho mató 6 millones en el holocausto, le llaman el holocausto nazi o el holocausto de los judíos. Usted busque eso allí en el internet, el holocausto judío, el holocausto nazi, búsquelo allí y verá usted unas imágenes, fotos horrorosas. Los llevaron a campos de concentración y los dejaron morirse de hambre en Polonia y en varios de esos países donde este gobernante alemán, Hitler, los llevó y los dejó a muchos morirse de hambre literalmente. Es terrible las imágenes, usted puede ver ahí, pero usted puede verlo. Y muchas naciones, hermanos, han deseado destruir a los israelitas. Bueno, en 1967, 5 naciones se pusieron de acuerdo para aniquilar a la nación israelita que estaba emergiendo en ese tiempo. Así que Satanás siempre ha querido destruirlos. Y en el tiempo del anticristo no será la excepción. Una de las grandes metas del anticristo será destruir al pueblo israelita. Por eso seguimos. Verso 5 dice, y ella, allá aquí se refiere a la nación israelita, hermano. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones,
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que gobernará con vara de hierro y a las naciones, hermano, y las va a gobernar en el reino milenial, va a gobernar a las naciones de una manera justa. Será un reino de justicia, un reino de paz. No habrá pretexto para la anarquía, la delincuencia y el desorden. Cuando estamos hablando de una vara de hierro, es una vara que no se puede quebrar, es inquebrantable, con leyes inquebrantables. Habrá un orden tremendo, tremendo en el tiempo del milenio. Ese es un hermoso tema que lo vamos a tratar después, hermosísimo tema. No se va a bromear con el Señor, hermano. Él trae orden al caos que hay ahora en el mundo. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto. Por eso es que no es María, la madre del Señor. María nunca huyó al desierto. Además, también la madre del Señor no va a vivir la gran tribulación y la persecución del anticristo y todo eso, de la bestia escarlata. Ella no va a vivir eso. Ella está con Dios, ahora gozando de las maravillas de estar con Dios. La mujer huyó al desierto, se refiere a los israelitas, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. No cabe el pensar que sea María la madre del Señor y que va a ir al desierto y que allá se le va a alimentar por 3 años y medio. Eso es algo ilógico. Es traer a María de allá donde esté la gloria a traerla al desierto. Es algo que no cabe, hermano, no cabe. Sinceramente, es algo totalmente ilógico en la interpretación bíblica. Dios, hermanos, en su soberanía proveerá de la protección y la provisión necesaria a gran parte de la nación israelita para evitar que sean exterminados, porque el anticristo va a querer exterminar a los israelitas en primer lugar. Pero Dios va a proveer para ellos una protección. Por ejemplo, allá en Éxodo vemos cómo Dios salvó a los israelitas en el desierto. Faraón los tenía de esclavos, quiso asesinarlos, exterminarlos cuando los persiguió y dijo: tienen al mar, no podrán escapar, los destruiremos por completo. Pero Dios los salvó, los llevó al desierto y en el desierto los sustentó por 40 años. Y cuando usted lee el Salmo 107, oiga, dice que no les faltó el alimento, el maná. Comían carne todas las tardes. Y dice que su vestido no se envejeció, ni tampoco sus zapatos se envejecieron en 40 años. Así dice. Entonces, si él sustentó a los israelitas en el tiempo antiguo 40 años en el desierto, ¿por qué no 3 años y medio en el desierto? No hay detalles de cómo Dios lo hará, pero Dios tiene provisión para ellos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sabemos, hermano. Algo más que vamos a ver en este capítulo 12, siempre relacionado a lo que hemos venido hablando, es una gran batalla en el cielo y la venganza de Satanás contra los santos. Una gran batalla, una guerra entre ángeles o entre espíritus, los ángeles del bien y los ángeles del mal, entre el arcángel Miguel y también Satanás. Vamos a ver el verso 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Reconocido está, hermanos, que Miguel es el arcángel a cargo de la preservación del pueblo israelita. En la gran tribulación no va a ser la excepción. El arcángel Miguel va a jugar un papel bien importante para la protección o la preservación de la nación israelita. No quiere decir, hermanos, que
que no vayan a sufrir y que todos se van a salvar de morir. No, habrá una gran tragedia para la nación, pero Dios va a preservar a la nación, va a preservar a mucho pueblo, como también del pueblo gentil convertido a Cristo, los no judíos convertidos a Cristo. Muchos morirán, podríamos decir casi todos, la mayoría, pero va a haber una parte que va a ser preservada de pronto con vida para entrar al milenio y poblar el milenio con esas personas. Verso 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sabe que Satanás, hermanos, aún tiene permiso, por supuesto que lo tiene que solicitar, de poder ir ante Dios a pedir ciertos permisos o también a acusar a los santos? Él tiene un cierto acceso que Dios en su soberanía se lo permite hasta ahorita. A causa de la condición en la que está la humanidad, por eso está esa venia, ¿verdad? Dios le ha permitido, hermanos, a Satanás actuar como un agente de prueba para definir los corazones de la humanidad. Un agente de prueba para definir los corazones de la humanidad. Tristemente, hermanos, la mayoría de la humanidad está definiendo su corazón con el pecado. No a Dios, sí al pecado, sí a la incredulidad, sí al odio, sí al desprecio de lo santo y de lo bueno. Mire, hermanos, que, por ejemplo, no tengo yo bien claro de cuándo es que habría de venir aquí a Honduras este tal Bad Bunny, o no sé cómo se llama. Pero no sé si es que se interpreta como conejo malo, pero alguien le dice ahí conejo malo. Pero este hombre, hermanos, es horroroso lo que canta, es horroroso lo que dice. Y sabe, hermano, ya están vendidas todas las entradas. Y a miles, yo no sé cuántos miles vale la entrada. Pero la gente lo aplaude como bueno. Pero si viene, por ejemplo, cuando viene un grupo cristiano que se viene movilizando equipo y tantas cosas y pagar personal y todo eso, y se paga y dice, bueno, se van a pagar 1,200 o 1,300 lempiras o 1,000 lempiras por la entrada, y la gente dice, qué barbaridad. Lo cristiano no debe ser así, ¿verdad? Y empieza a ver aquella crítica. Pero todo eso representa costos, gastos enormes. Pero esto, hermanos, no sé si está costando, no sé si, bueno, yo alcancé a oír ahí que valía 25,000 lempiras. Antes he oído yo que cuando venía, por ejemplo, Vicente Fernández u otros, que costaba 8,000, 9,000, 10,000. Pero para la gente eso es bueno. Para la gente eso es bueno. Bueno, hoy estamos en tiempo, hermanos, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y son perversidades y cosas horribles las que ese hombre canta. Él es prácticamente es un satanista, es un desviado, es un hombre contrario a Dios totalmente. Pero viera la gente, mucha gente habla cosas bonitas de él. Pero pregúntele usted, estas personas también creen en Dios. También tienen su religioncita por allí, la mayoría de ellos. Es engañarse ellos mismos. Hace poco también se hizo viral el hecho de que hay un cantante secular que se llama, no sé cómo se, ayúdenme ustedes si alguien por ahí, que la noticia ha sonado últimamente, porque en su concierto él profesó que él entregó su vida a Jesucristo. Farruko entregó su vida a Cristo porque dijo que él tenía dinero, tenía fama, pero no era feliz, él estaba vacío y que solo Cristo había llenado su corazón. Entonces una persona dijo que quería que le devolvieran su dinero, dijo, porque él no había pagado para ir a ver al pastor Farruko, dijo, en burla. Él dijo que le podían devolver su dinero.
viendo lo malo. Porque el hombre pues está confesando a Dios. Entonces estamos en este tiempo donde si alguien exalta a Satanás y hace ritos satánicos, la gente lo ve como divertido y bueno. Pero si alguien exalta a Cristo, lo ven como malo. Y en Estados Unidos esa es la conducta de la gente, hermano. En las escuelas en Estados Unidos es más fácil que usted hable del diablo con los niños, pero no hable de Cristo. Si habla de Jesucristo, usted es un intolerante y empiezan a acusarlo y que la escuela no es para eso. Pero del diablo sí puede hablar. Usted puede decir y presentar al diablo como bueno y cosas malas, y eso pues no tiene pena. Pero así está el mundo hoy, hermanos. No se halló lugar para ellos en el cielo. Así que Satanás actualmente, hermanos, es un agente de prueba. Dios ofrece perdón y santidad y vida eterna. Satanás ofrece rebeldía, ofrece desenfreno a cambio de ir con él a la condenación eterna. ¿Sí? Dios ofrece perdón, santidad y vida eterna, porque sí se puede cambiar. Dios nos transforma. Ese es el objetivo. No podemos venir a Cristo y seguir siendo malos, ¿verdad? Malos padres, malos hijos, malos esposos, rebeldes, ser malas personas. No, venimos a Cristo y somos transformados. Pero Satanás también ofrece esto, rebeldía y desenfreno. Vive tu vida como quieras, no le hagas caso a Dios y al final cuando te mueras, vente conmigo a la condenación, que nos vamos juntos al infierno. Eso es lo que Satanás ofrece, hermano. Verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, se refiere al diablo. Aquí lo dice, que se llama Diablo y Satanás, para que no quede duda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La totalidad, el diablo con todos sus demonios arrojados a la tierra al final, después del toque de la séptima trompeta. Después, hermanos, que el pecado entró en el mundo, después que el pecado entró en el mundo, que entró en la humanidad, la tierra no ha sido el mejor lugar para vivir. No lo ha sido. ¿Qué es lo que hay en la tierra? Engaño, violencia, muerte, enfermedades, asedio de demonios, pero nunca como en los días de la gran tribulación. Por eso Jesús dijo que vendría una gran tribulación, cual nunca la ha habido en el mundo, ni la habrá después de esta. Es única. Ahí sí se cumple aquella expresión sanmarqueña, la primera y la última. La primera y la última. Es bastante común al principio, cuando yo recién había venido a San Marcos, y me decía, bueno, pues qué bueno tenerlo aquí, que no sea la primera ni la última. Yo me quedaba así, ¿no? Bueno, eso de que no sea la última sí lo entiendo, pero que no sea la primera es lo que no entiendo, ¿va? Porque si esa era la primera, siempre hay una primera vez, de hecho esa era la primera, ¿va? Pero sí, yo entendía que es un dicho en el cual se dice será siempre bienvenido, ¿verdad? Y queremos verlo siempre, y eso es algo muy amable. Pero en la gran tribulación, hermano, esta será la primera y también será la última de las grandes tribulaciones. Ninguna como esa en la tierra. Hablando de este arcángel Miguel, que peleó con el diablo, con los demonios y lo venció, porque recuerde que Miguel está con Dios. Y Miguel pelea en el poder de Dios. Y lucha y vence a Satanás y a los demonios y los saca del cielo. Ni siquiera es Dios el que pelea con él. Manda a Miguel, dice, hazte cargo vos y vos podés. ¿Verdad? ¿Para qué huir yo? Hazte cargo. Demasiado fácil como para ir yo, anda vos. Hazte cargo. Por eso Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo,
se refiere al tiempo de la gran tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por eso decíamos que el arcángel Miguel es el arcángel que está para preservar a los israelitas. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y aclara, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro, hermano? El libro de la vida. El libro de la vida. Porque no solo por ser judío y ser israelita será salvo, no. Su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, tiene que haber sido redimido en la sangre del Cordero. Así que tenemos aquí al profeta Daniel, 550 años antes que Cristo naciera, dando la revelación Dios a través de él, diciendo que será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hay gente en la tierra. Pero Cristo también dice que es una tribulación cual nunca la ha habido. También lo dice el apóstol Pablo y lo menciona también el apóstol Juan en las revelaciones de Apocalipsis. Verso 2 de Daniel, capítulo 12. Esto es algo muy bonito. En medio de lo negativo de la gran tribulación hay algo hermoso. Dice, y muchos de los que mueren en el polvo de la tierra serán despertados. Esa es una referencia a la venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso será después del milenio. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación va a haber gente que entenderá el propósito de Dios, entenderá lo que está pasando, van a comprender, porque han leído la Biblia, porque han puesto atención y van a entender. Pero mucha gente no va a entender nada. ¿Sabe por qué no va a entender nada? Porque a mucha gente no le interesa la palabra de Dios, no le interesa la Biblia, le interesa, hoy hermanos, se interesa estar con el celular, pendiente de cualquier tontería de Facebook, de YouTube y de las cosas que se inventan hoy en esos aparatos electrónicos. Pero de la palabra de Dios y de lo que es de Dios, no, hermano, no. Mucha gente no está interesada. Hace una tontería un famoso y son millones los que lo ven. Millones de vistas. Sale un falso profeta ahí diciendo unas boberías y a la gente le llama la atención y son millones y se hace viral. Pero una predicación de la palabra de Dios, son pocos los que la miran. Estas enseñanzas que damos nosotros y se transmiten por Facebook, no son muchos los que la miran. Incluso los hermanos de Centro Cristiano Restauración, cuando no vienen, son poquitos los que lo miran. Y dice, yo no pude ir por esta situación y lo voy a ver en mi casa. No, la mayoría no le interesa verlo. Ni siquiera lo van a ver después, porque no les interesa. O sea, no tienen ese compromiso. O sea, aquí se cumple lo que dijo Jesús. Y si las luces tinieblas, ¿cómo no lo serán las mismas tinieblas? Lo que él quiso decir, bueno, si los cristianos no son tan alineados con los propósitos de Dios, imagínense cómo no serán los que no son cristianos. Jesús lo dijo. Entonces, muy pocas visualizaciones, pocas personas se van a centrar a escuchar. Pueden escuchar cualquier otra cosa, pero menos esa entrega a la palabra de Dios. Pero los entendidos, dice, van a resplandecer. Los entendidos. Gloria a Dios por los entendidos. Isaías capítulo 60, verso 1 dice, y le habla a la nación israelita y a los que crean en ese tiempo, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones,
Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este es un pasaje que hace referencia a la gran tribulación. Y Dios le dice a la nación israelita: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La luz le vino cuando Cristo nació en Israel, en Belén nació, en Jerusalén murió, anduvo predicando en la nación israelita, dio la revelación, vino la luz. Te dice: ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego le dice: resplandece. Y verso 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Se refiere, hermanos, a la invasión demoníaca y la gran maldad promovida por el anticristo, promovida por el mismo corazón malo de los seres humanos, que va a haber en la gran tribulación. En la gran tribulación va a haber más hechicería que nunca, más idolatría que nunca, más maldad como nunca jamás la ha habido en la gran tribulación. Los demonios van a trabajar tremendamente. Oye, hermanos, nosotros vivimos una época, vamos a decirlo así, de significativa paz y tranquilidad. Sé que peleamos contra el pecado, contra el mal, pero realmente, hermanos, gracias, hijo, pero realmente, hermanos, estamos, comparado con esto que viene, estamos tranquilos, estamos viviendo una paz. Y de hecho, va a haber una cierta paz placentera para el mundo antes que venga el anticristo. Porque así está escrito, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo va a alcanzar un cierto nivel de acuerdos, de paz, de tranquilidad y de cierta buena vida, pero algo efímero. Y cuando todo el mundo diga: qué bien, vivimos a lo máximo, vendrá destrucción repentina, dice allá en Tesalonicenses. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, pero aquí hay una promesa: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Para los que crean la palabra de Dios, para los gentiles que crean y para los israelitas que logren entender en ese tiempo. Porque si bien es cierto, los israelitas ahorita en este momento son un pueblo incrédulo, para la gran tribulación muchos de ellos van a entender. Verso 10. Aquí voy a ir terminando rápido. Dice el verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, o sea, la autoridad de su ungido o de su Mesías. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, para el mundo impío llega la condenación, esa condenación que jamás creían, y para los redimidos llega la salvación que tanto esperábamos. La salvación que tanto hemos esperado llega. Para el impío llega la condenación que no creyó, para los redimidos llega la salvación que hemos estado esperando. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aún, hermanos, en la gran tribulación, la salvación es por medio de la sangre del Cordero. Es que no hay otro medio de salvación sino Jesucristo. Sé que a veces es bien común oír decir, ¿verdad? A veces cuando se hablan de estos temas, dice que en la tribulación la gente va a salvarse porque va a ofrendar su vida. No, no va a salvarse por ofrendar su vida, no. Será salvo porque Cristo dio su vida por ellos y van a creer en Cristo. La vida de todas maneras la tienen que ofrendar. Y algunos no van a salvar su vida y se van a perder.
la van a perder siendo impíos, morirán como impíos, pero otros morirán como cristianos. Pero eso no es lo que los salva. Lo que los salva es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. No hay otra forma de vencer al diablo y a su propósito destructor que con la sangre de Cristo. Y dice, y la palabra del testimonio de ellos. Es la palabra de Dios y el estilo de vida. Vivir conforme a la palabra de Dios, hermanos. La palabra del testimonio. En ese momento los salvos comprenderán plenamente lo importante que fue la salvación. Esa decisión de seguir a Jesucristo y servirle. Ahorita tal vez usted ni la valore tanto, ¿verdad? Ahorita tal vez no la valore tanto, pero cuando llegue el momento, usted dirá, qué importante fue eso. Qué importante. Gloria a Dios por los que nos estuvieron insistiendo. Verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Este es el tercer ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire, el diablo trata de entender las profecías. Al igual que nosotros que estamos aquí hoy, ¿verdad? Porque hay otros que no les importa conocer las profecías. Pero sabe que el diablo está tratando de entenderlas. Y para ese tiempo él sabrá, hermanos, que ya le llegó la hora. Sabrá que ya su tiempo finaliza. Porque él está tratando de entender las profecías. Por eso, hermanos, es que las profecías requieren de un estudio de la palabra de Dios y de esa revelación del Espíritu. No está todo así dicho con nombre y apellido, exactamente, porque es necesario mantener un tipo de misterio, porque Satanás también lee la Biblia, también la conoce, y él conoce las profecías, él quiere ver, él quiere saber por dónde vamos en los tiempos proféticos. Y cuando se llegue este tiempo, él sabrá que ya su hora le llegó. Porque esto es bastante obvio, todo lo que se dice en el versículo 12. Así que él ya conoce este capítulo 12 de Apocalipsis, él lo conoce, que va a tener una pelea con Miguel y sus ángeles y que será sacado totalmente y echado a la tierra con todos sus demonios. Entonces cuando llegue ese momento dirá, es que ya llegó mi final. Ya llegó mi final. Quiero que allí con la Biblia, vamos a ver, aquí tenemos, les quiero dejar mejor de tarea que ustedes terminen de leer el capítulo 12 en su casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo pueden leer? ¿Cuántos saben leer aquí? Levanten la mano los que saben leer. Levanten la mano, ahí está. Sí, bueno. Entonces, por favor, termine de leer el capítulo 12. Termine de leerlo. Cualquier pregunta, escríbame al WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vaya pues. ¿A ustedes les gusta leer la Biblia? Todos los días la leen, hermanos. Gloria a Dios por eso. Todos los días leen la Biblia. Pónganse de pie. Antes que podamos hacer tiempos de preguntas y respuestas, quiero que leamos. Y perdón, que oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos inspira. Tu palabra, Señor, nos está mostrando el futuro. Un futuro seguro para los que creemos. Un futuro trágico para los que te desprecian. Para los que aman este mundo. Para los que aman la mentira, la vanidad. Para los que desprecian la verdad. Para los que no les importa ser salvos. Para los que les da igual vivir en pecado. Y no están interesados en ser redimidos, en ser perdonados, en ser limpios. Ellos están felices como son siendo pecadores. Pero gracias, Señor, porque tú nos diste a nosotros la oportunidad. Gracias. Si hay alguien de los que estamos aquí o de los que nos miran allí a través de las redes,
y quiere entregar su vida a Cristo, hágalo. Este es el momento. Hoy es el día aceptable, dice la Escritura. Hoy es el día de la salvación. Mañana no existe, hermano. Ayer ya pasó. Hoy es el día aceptable, dice la Escritura. Hoy es el mejor día para ser salvo. El día que usted está vivo es el día para ser salvo. No necesita sentir usted cosas tremendas en su cuerpo. No necesita escuchar una voz del cielo. No, solo necesita creer la palabra de Dios. Saber de que necesita ser perdonado y que necesita ser salvo, que necesita ser parte del pacto de la salvación. Dígale a Jesús, hable con Cristo, pídale perdón, entréguele su vida a Él y dígale a Jesucristo, límpiame, lávame con tu sangre, redime mi vida. Dígale al Señor, sálvame, que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Te entrego mi corazón, llena mi vida de ti. Dígaselo, pero dígaselo con todo el corazón. Asegure su salvación en Jesucristo, porque solo la sangre de Cristo nos hace vencer al diablo. Solo la sangre de Cristo quita el pecado y solo la sangre de Cristo nos compra para Dios. Hable con el Señor. Padre, gracias por los que oran a ti pidiendo perdón, buscando redención, buscando salvación. Gracias, gracias, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de ellos, dando sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.